Hola amigos, antes de ir a nuestro video, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta, ¿de acuerdo? Aquí está ese programa de televisión y esa agradable conversación. Veamos primero el resumen y luego veamos la conversación completa. Yo era muy rico allí. Tuve una infancia muy libre. Soy una familia Butcher. Cuando era niña, mi imaginación era muy alta. Es especial descubrirlo cuando uno es pequeño y escucharlo. Todas estas son cosas que me han pasado de mis padres. Cuando era pequeña, mis hermanas mayores solían hacer mis atuendos. Así que no funcionó. Ya tengo cientos de composiciones esperando. Ahora pasemos a la conversación real. Hola a todos, bienvenidos a mi programa. Un hombre versátil estará con nosotros esta semana. Es compositor y apilador, actor. Muy concienzudo, aficionado a su familia. Le gusta jugar y explorar con los niños, no le gusta nada que sea estándar, también conocido como llaman KRMZL está contigo todos los días de la semana en las pantallas del Canal 7, el actor principal de la serie de televisión Emanet, Alil Ibrahim Zeyan bienvenido. Muy bien descrito. Muchas gracias, es una muy buena situación para nosotros ser dignos de estos adjetivos. Gracias. Buena suerte. ¿Cómo están? Estoy bien, gracias. La intensidad de la serie continúa, esas densidades están pasando en nuestras vidas. ¿Cómo estás? Te vimos, estamos mejor, nos dedicaste tiempo en medio de esa intensidad. Gracias. Se suponía que descansarías hoy, pero no pudiste descansar porque viniste aquí. Hablemos un poco hoy. Hablemos. Hay algunas cosas que nos perdimos. Te agradecería que me lo recuerdes. Vamos a repasarlo. Nací el 13 de diciembre de 1982 en Sivas, crecí. Fui a la escuela primaria y secundaria allí. Debido al trabajo de mi padre, tuve que mudarme a Estambul. Nací en Sivas, crecí porque sabemos lo grande que es las metrópolis son, conocemos las áreas de los niños aquí. Carnicero, tienes razón, soy el nieto de carnicero. Los padres de B han hecho esta carnicería. Ya son conocidos en Sivas. Por lo tanto, hablaré un poco sobre la carne. Me encanta la carne. He dicho que soy el nieto de un carnicero. Sí, hay una situación en nuestra familia, todos van a la cocina, un padre trabajador, pero él te hizo saber todo y te crió exactamente así. Sí, gracias a él, sus derechos no se pagan a nuestros padres. No puedes cerrarte. Explicando lo que podría pasar. Por lo tanto, la liberación y las elecciones. Hecho por mí, es decir, por mí mismo. Así se enseñó. Con mucha imaginación. Alguien que tuvo una infancia. Está llegando a lugares hermosos, así que inevitablemente. Ya sea con imaginación o con perseverancia. Aunque en un esfuerzo por aferrarse a la vida. Sus pies están firmemente en el suelo exactamente. Gracias mami. Su esposa en su juventud en Alemania o algo. Vivía allí, lo vio en el trabajo, planeé más tarde. Bueno, después del matrimonio, por supuesto, está sola. Una madre entregada a sus hijos. Dices conciencia y lealtad, pero todo esto es. Las cosas pasan de madre a padre. Las cosas que han pasado son tan agradecidas. Yo tengo una familia, qué linda, qué feliz eres. Como entrelazado con el arte, entrelazado con la música. ¿Hay alguien entre las hermanas hijas? Así no, claro que también hay chicas. Por ejemplo, ¿sabes que hice modelaje? Modelé pero cuando era pequeña. Hermana, haz estas combinaciones. Entonces él lo haría. No, probemos eso también. Solían jugar como muñecos. Vamos a vestir esto, vamos a vestir esto. Hagámoslo porque eres el único hombre. Solo hay una debajo de él, esa es una de sus hermanas. Hay quienes escriben poesía, poemas muy bonitos. Hay los que he compuesto. Esto es lo que te cuidan. Entonces las canciones que quieras. No aparte, están escondidos, están escondidos. Incluso ellos están esperando en el tesoro. Me parece que no está en proceso.
Tal vez este sea el camino, pero hay algunos proyectos, algunos. Tengo una oferta para hacer lo que quiero. Hay cosas que quiero. No puedes parar, ya alimentas a cientos. Ya lo tengo esperando. Los consideraré. Dice para reunirse con los amantes. ¿Cómo llegó primero la inmigración a Estambul, padre mío? En ese momento, por supuesto, el presente. Condiciones como la edad de jubilación. Mi padre es muy. A una edad temprana. Después de jubilarse a una edad temprana. Tenía que seguir trabajando. Lo que hizo fue solo en la metrópoli. Así que ven a la metrópoli. Ven a Estambul y aquí esa industria. Después de darse un trabajo en las condiciones. Luego trajo a su familia aquí. Venimos en alguna ocasión. ¿Cuál es más complicado? Si digo más bonito, dirás Sivas. Como una herramienta real, este lugar también fue difícil. El proceso de acostumbrarse fue muy difícil, debido a la cultura diferente. Vienes de la región de Anatolia Central. Conoce ese lugar. Hay gente pero venimos aquí. Ora. Vi esto al principio y estaba muy molesto. Francamente no sé de qué hablar. Como cierto. Personas que emigraron todas sus madres. Sus velos, sus costumbres, donde siempre vienen. Lo dejaron en el suelo de donde venimos. El tiempo es una cultura muy mezclada. Este es un lugar donde no tienes respeto por nadie. Un lugar donde esta vergüenza se va. Lamentablemente donde desaparece el respeto. Un niño que vino de Sivas en mi infancia. Experimenté esto aquí desde la escuela secundaria. Un niño que ha venido, la cultura de ese lugar es diferente. La cultura aquí es diferente, Olio. Francamente, me detuve cuando me metí en eso. Lo que está pasando aquí traté de detectar. Y me tomó mucho tiempo porque. La escuela a la que asistí Sivas leí temprano. La escuela es una de las escuelas piloto del estado. Era uno de ellos, unas 15-20 personas. Era una escuela con clases colegio privado. Fue donde crecí como local. Ir a los televisores o algo he invitado. Hubo momentos en que estuvimos en Sivas. Grande pero había tal situación allí. Llega a la televisión local. Toma estudiantes, se adapta a las líneas de negocio. Los estudiantes luego van allí invitados. Toma como si estuviera en la banda de música. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela primaria, la banda Trumpet. Estaban en su equipo, los estaban sacando. Quiero decir, sus herramientas completas son la maestría musical o algo así. Hay cuando vienes aquí. Una clase de unas 60 personas. Si no entra. Una mirada a un niño de Anatolia Central. El ángulo de los niños allí. Incluso era diferente y luché un poco. Lo hice, obviamente no era la ciudad de los sueños. Ahí es cuando decimos por supuesto, eso es mucho. No he hecho nada de todos modos, Estambul es un. No tuve un sueño. Pero cuando se trata, como dijiste, de expectativas. Con una situación muy diferente. Te encuentras aquí, créeme. La gente viva siempre piensa que. No es así, pero cuando me jubile. Me iré de Estambul desde Estambul. Estoy cansado de la multitud de la que me voy a deshacer. Estoy tan harto del tráfico otros 15. En 1 minuto y medio a 2 horas. Tú sabes lamentablemente si sueños. Se llama la ciudad, pero también proporciona escape. Así que está esperando aquí para pelear. Si lo sabes, es realmente sólido. Puedes quedarte quieto, pero. Si no sabes si. Si tu personaje no está firmemente en el suelo, será muy. Puedes ir en diferentes direcciones. Desafortunadamente, el camino está muy abierto en Estambul. Lamentablemente conocido en tu infancia. Fuera de los juegos. ¿Estás haciendo cosas diferentes? Cambiamos la letra. Así que cambié tus letras. El fútbol así desde pequeño.
No estaba interesado. Tengo una pasión por los juegos de televisión o algo así. No era posible la música de la infancia. Amo los coches. Tenían muchos autos o algo con ellos. Toqué porque vamos a escucharlo en el extranjero. Cuando vinieron trajeron cosas diferentes. Así que tal vez mi visión se abrió. Por ejemplo, una de esas cosas era él. Somos de Sivas pero dame una pelota de golf o algo así. Sonaba bla entonces pelota de golf. Palo. Estaba la cultura que estaba viniendo aquí. Me estaban enseñando algo. No pude encontrar amigos yo mismo por supuesto. Me enseñan a jugar. Irian, ya sabes, hay situaciones así. A través de. No tuve esta infancia normal en ese sentido. Por lo que el cambio de juego se entrelaza con la naturaleza. Me encantaba estar dentro de nuestro. Teníamos jardines porque es hermoso allí. Está atrapado entre tantos edificios diferentes. Para salir de aquí. Estamos hablando esto es lo que hiciste cambiaste. Letra tiempo, ¿qué pasa? Ve lo serio que es flexible. Te mostré eso. Mostró interesante pero yo. ¿Cómo puedo decir esto desde una edad temprana? Muchas gracias por hacer. No se sentía convincente pero ahora está aquí con posición. Cuando dices que estás haciendo lo que estás haciendo, la gente te mira de forma extraña, como si no fueras de este mundo. Parecen. Lo percibes después, sí, es diferente. Estoy haciendo algo así que más tarde. Lo tenemos, ¿entiendes letras? Cambié tu música, cambié otra. Estaba tratando de organizar las cosas o algo. Luego a situaciones como escribir poesía sobre hielo. Evolucionó más tarde. Tuve algo de confusión porque en el trabajo. La literatura tiene estas reglas yo muy. Estoy haciendo cosas malas. Apareció un signo de interrogación y luego no. Eres libre de escribir lo que quieras. La composición es algo que ha existido siempre. Los reunió. Ya ves que es una profesión y ya. Mi cantante. Tal emergente. Canciones de hierro para cualquier cosa estudios. Los envías y los lees. Necesito tu voz después de leer. Bueno, en realidad vamos a hacerte un álbum. Como mi resistencia. Garabatear en algún lugar, aunque sí, está bien. Como dije, hagámoslo, nunca en la universidad. ¿No has pensado en la educación del conservatorio? Compran, vamos a Bellas Artes, música. No lo pensé así que. Aunque me encanta actuar. No pienses en nada porque te estás poniendo al día. Entonces tienes una pulsera. Porque cuánto es un negocio contrario. No importa cuántos en Anatolia. Un niño adulto, una familia. Un estilo de vida estándar está bien para todos. Eres diferente, me criaron maravillosamente o con diéresis ZG o con diéresis R. En este momento, pero también hay factores ambientales. Así que romperlos es tanto como cualquiera. Puede que no sea fácil para algunas personas. Vives en otra cosa pero. Tienes que hacer algo visual, sí. Pero tienes que llevar la pulsera en la mano. Estoy lidiando con estos lados. Deberías mostrarme que elegí de esta manera. Sí, te lo acabo de decir. Tu voz vagaba por los estudios. Pregunta Swat. ¿Qué dijo Aidogan? ¿Por qué no te lo dices tú? Él dijo, tu voz es muy hermosa, dijo. Dijo que puedes leer, mira hermano, te amo. El mismo que ha trabajado con nombres muy famosos. Es un muy buen nombre. Swat Aidogan se enfrenta a Aidogan antes. Mis dos en un álbum que él mismo hizo. Tengo una canción que. Vamos y Swat Abi hizo la música para ciertos rencores, y fui yo. Escribí una palabra sobre la música aquí. ¿Cuánto se superpone el tema en la infancia? ¿Te das cuenta que ando con algo así? En el estudio cuando vino a Estambul. Así que dame algo de música estoy. Sus palabras a él entonces el índice.
Estás pensando en tu historia. Existe tal situación, por ejemplo, que la música. El dador puede darte en la historia o. Quiero decir esto. No digo oraciones. Obtienes la promesa del tema en él. Estás escribiendo. Swat y Dogan en las canciones en las que trabajé. Canciones como esta, la música que tenía. Dijo: escribe si sientes que me dejas. Les escribimos para luego volver a mí. No creo que te hayan vuelto los olores, gracias. Diría que fue en 2007 cuando tenía 21 años. West of Turquía, hombre prometedor. Modelo, sí, eso también es una coincidencia. ¿Cómo te paso en ese sentido? Dicho de nuestros hermanos, tú mismo. Desea aplicar en la dirección de su preferencia. Como dije en la secundaria y preparatoria yo. Cuando estaba en la escuela primaria de la banda de música. Teníamos grupos de teatro en la escuela secundaria. A medida que avanzamos así en Estambul. Traté de continuar. Este es un estudiante de la escuela secundaria a la que asistí en Estambul. Teatro realizado por la agencia. Salió su situación, estoy incluido en ellos. Quería ser entonces cuando digo, aquí está la agencia. Aquí está el jugador para crear diferentes series. Siendo enviado o algo así. Con una gran agencia en la filmación del clip. ¿Tú por qué con la comparación oficial? Una pregunta como tú no modelas. Es algo que nunca pensé. Aquí haces dinero freelance yo. 3 meses de descanso cuando leo. En vacaciones, Ben nunca está ocioso. Iría a ayudar a mi padre yo. Solicitar un trabajo en algún lugar. Solía trabajar sin ningún resentimiento y. No me di por vencido, este es mi negocio ahora, oración. Lo pensé cuando dije algo así. Empecé un trabajo cuando dije que era modelo. Vamos a meterte en un concurso o algo. Después del concurso nunca pensé. Entré en la competencia, macho prometedor. Fui elegido como modelo. ¿Qué tipo de resultados? Siempre los obtienes. Aprendes después de vivir. Pero todavía estaba con el Canal 7 en ese momento. Estaba trabajando. ¿Sabes que disparan canciones folclóricas? Hay el protagónico, hay un segundo. Que corresponde a 5 modelos del 2008. Yo estaba en Manisa. Dije que en el rodaje de la película para televisión es por completo. Cuando digo que no participé en la competencia, eso es todo. Seguir una carrera, me parece muy bonito. Sucedió, hizo situaciones aleatorias, pero siempre. No solo va a Canal 7 si lo hizo. De alguna manera en las redes sociales en 2009. Hermosa con la canción que perdí, tú sabes. Hubo una entrada y una salida, ahora he perdido la casa. Tengo una canción llamada No Way. La historia de mi imposible también es diferente. Entonces, como dije, siempre son situaciones aleatorias. Aquí gira pero no pasó. Uno de los mejores nombres de Turquía. Escribimos uno de ellos exactamente, su estilo es exactamente ese. Escribimos una canción o algo mientras continuamos. De alguna manera perdimos el contacto. Cambió a sus asistentes con la persona a su estudio. Inalcanzable bla, bla, pero esta canción es todo. Girando en los estudios ahora y siempre solo. Gira por nombre a esta es su canción. Debe leer, debe leer. Luego pasó el tiempo y el último. Por supuesto. ¿Por qué no lees esto? No necesitas buscar tu escuela y hermosa. Dijo la parte de atrás, el resto debería ser lo primero, Ani. Ahora saldremos en la pantalla. Pero fuera de la reliquia, tal chirrido. Yaman es una persona que canta de rojo. El carbono no está establecido, en realidad reflejamos la cosa de la energía. O punto para ver más videos. Puede suscribirse a nuestro canal Primer Espectador. Notificaciones si quieres ser. Tú puedes abrir. Suscribir.